Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de Pre-Departure Orientation. Soy Elizabeth Arroyo, advisor en la esquina Franklin, Guadalajara. Les doy la más cordial bienvenida y les solicitamos a todos que mantengan su micrófono y su video apagados en todo momento, que escriban sus preguntas en el chat de Q&A Luis Fernández. Por favor, busquen entre los participantes a Q&A Luis Fernández. A él es a quien deben de dirigir todas sus preguntas por escrito a su chat privado, por favor. Las preguntas se realizarán en una sesión al final, de manera verbal para que nuestros panelistas puedan responderlas. Y también les comentamos que esta sesión estará disponible en nuestro canal de YouTube para su posterior consulta. Así como todos ustedes quienes se inscribieron con nosotros recibirán al terminar todas las sesiones de Pre-Departure Orientation un correo electrónico con la grabación de esta sesión. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, esta sesión se llama, esta sesión es un panel llamado Experiencias de Estudiantes Mexicanos en Estados Unidos y agradecemos la presencia de nuestros panelistas, Marco Berger, Paulina Bautista, Erika Sosa, Andrea Reola y Mario Carrillo. Siguiente, por favor. Bueno, quiero comentarles quiénes somos en Education USA. Education USA es una red del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la cual promovemos la educación superior en los Estados Unidos, asesoramos a potenciales estudiantes internacionales, ofrecemos información precisa, completa y actualizada y apoyamos a las instituciones de educación superior de Estados Unidos en sus esfuerzos de reclutamiento de estudiantes internacionales. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, voy a pedir a nuestros panelistas que cada uno de ustedes se presente, que compartan su nombre, cuándo fueron a estudiar a Estados Unidos o si en el momento se encuentran estudiando allá, que comenten el nombre del programa de estudio y nombre de la universidad y la ubicación de esta universidad, por favor. Entonces, quiero invitar a Andrea a presentarse. Hola, mi nombre es Andrea Arreola y yo estuve en Estados Unidos en el 2012. Participé en un programa que se llama National Youth Science Camp, que es un campamento de ciencia para jóvenes de preparatoria o que terminan la preparatoria. Y no se lleva precisamente en una universidad, sino más bien en un campamento nacional, en un bosque nacional que se llama Monongalena. Y la ubicación es en West Virginia, aunque sí tuvimos algunas conferencias y talleres en otras instituciones como museos y observatorios, pero fue en el bosque donde se llevó a cabo el programa principalmente. Gracias, Andrea. Ahora voy a pedir a Marco Berger que se presente. No te escuchamos, Marco. Okay. ¿Ya? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. No podía destrabar el micrófono. Bueno. Yo estudié de 2007 a 2012 en la costa este de los Estados Unidos, un maravilloso mapa que se ve ahí, justo arriba de Georgia, donde está la G grandota de los Bulldogs. Como pueden ver, ahí hay una garrita en South Carolina. Ahí estuve 3 años. Y el último año y medio me fui un poco más al norte, a Carolina del Norte, en la Universidad de Duke, para hacer una especialidad en el programa de política pública ambiental. También zona muy boscosa, no adentro del bosque, pero sí muy cerca de. Gracias. Gracias.
Ahora voy a pedir a Mario Carrillo que se presente. Hola, bueno, mi nombre es Mario, como ya lo mencionó Elizabeth. Yo fui a la Universidad de Boulder, en Colorado, en el año 2005. Formé parte del programa de Education USA Academy, que es un programa para jóvenes de preparatoria para pasar un verano en una institución de los Estados Unidos. Gracias. Ahora voy a pedir a Paulina Bautista que se presente. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paulina Bautista. Yo actualmente soy pues una estudiante en Estados Unidos. Estoy a punto de comenzar mi segundo año de licenciatura en University of North Texas, que está localizada en Denton, Texas, casi en frontera con Oklahoma. Y el nombre de mi programa de estudio es Estudios Interdisciplinarios en Educación. Y yo vine a los Estados Unidos justo exactamente hace un año. Un día como hoy, pero del 2019 fue cuando ingresé a los Estados Unidos para hacer mi curso de orientación. Gracias, Pau. Y voy a pedir a Erika Sosa que se presente. Hola, yo soy Erika Sosa. Yo vine a estudiar a la Universidad de Indiana en Bloomington hace un año. Estoy estudiando la maestría en lingüística hispánica y he estado todo este año estudiando el primer año de maestría. En agosto ya empiezo mi segundo año. Gracias, Erika. Muy bien. Bueno, quiero añadir que bueno, Marco se fue en un programa a estudiar el doctorado becado por Fulbright. Y Andrea y Mario se fueron en programas de preparatoria durante el verano. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, ahora tenemos una encuesta, la cual van a ver en sus pantallas. Les voy a pedir que todos la respondan. La pregunta es, ¿qué te emociona más de llegar a la universidad en Estados Unidos? Y elijan las respuestas que gusten. ¿Y qué les emociona? ¿Conocer gente nueva? ¿Vivir en una cultura distinta? ¿Las instalaciones de la universidad? ¿Las habilidades y experiencias que van a adquirir? ¿Aprender cosas nuevas? ¿O mejorar sus habilidades en inglés? Elijan todas las respuestas que gusten. Muy bien. Ya el 84% de ustedes respondieron. Vamos a esperar un poco más. Muy bien. Ok. Y bueno, la mayoría de ustedes, a la mayoría de ustedes les emociona mucho las habilidades y experiencias que van a adquirir. Muy bien. En segundo lugar, aprender cosas nuevas. En tercer lugar, vivir en una cultura distinta. En cuarto lugar, conocer gente nueva. En quinto lugar, mejorar sus habilidades en inglés. Y las instalaciones de la universidad en sexto lugar. Muy bien, muchas gracias. Pues todo eso, todas esas experiencias van a vivir y las van a disfrutar mucho. Siguiente, por favor. Muy bien. Durante estas sesiones, nuestros estudiantes han recibido información sobre lo que se debe de considerar tanto previo a su viaje como durante su estancia en Estados Unidos. Entonces, pregunto a los panelistas, pregunta número 1, previo a su viaje, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste del programa que elegiste y cómo lograste ingresar a ese programa? ¿Quién gusta responder? Marco, adelante. Gracias, Liz. Bueno, yo recordando, digamos, el primer momento o el primer paso que hice para estudiar en una universidad en Estados Unidos, fundamentalmente fue
digamos, la reputación que existe de programas de desarrollo sustentable y economía ambiental en nuestro vecino del norte. Entonces, a partir ya de esa motivación, yo ya trabajaba en la universidad y apliqué a la beca Fulbright García Robles, que es muy, muy conocida. Y en la Ciudad de México, Comexus es digamos, el organismo que aglomera y maneja esa beca para nuestro país, porque es una beca a nivel internacional. Y a partir de ahí son una serie de procesos, ¿no? Que va desde la aplicación de los exámenes, que ustedes ya conocen, pero también lo más importante fue ir viendo de toda la gama, ¿no? Que creo que son más de 3,000 universidades o college, etcétera, elegir exactamente cuál era la mejor para mí. Y ahí hice mucho content analysis, ¿no? Para ver los programas, para ver las terminaciones, para ver los profesores. Mandé muchos emails a la facultad en muchas partes, muchas universidades, para ver si había esa empatía, ¿no? Con el programa y con los temas de investigación, porque era para doctorado, pero lo mismo puede aplicar para maestría o incluso para licenciatura, ¿no? Entonces ese fue, digamos, el camino que me llevó ahí. Y bueno, tengo que decir que el acompañamiento que lleva a cabo la Asociación Fulbright García Robles en México es muy importante, porque ellos llevan a cabo todo el trámite. Tú lo único que tienes que hacer es pasar bien los exámenes, hacer las entrevistas, las cartas de recomendación y elegir 4 candidatas, ¿no? Tus finalistas, universidades que tú más quieres, ¿no? Te recomiendan una de la Ivy League, a ver, con una plegaria a ver si te aceptan, y otras 3 que sean muy buenas, ¿no? En mi caso me aceptaron a 3 de las 4 y finalmente ya tienes que elegir, ¿no? Entonces más o menos ese es el camino previo a llegar al gran día de que te llega tu carta de aceptación. Gracias, Marco. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de apoyos recibiste para poder irte? ¿Quién gusta responder? Sí, Andrea. Ok, rapidito, para que también pueda decir Mario algo. Pues tuve la fortuna de ganar una beca completa para participar en este campamento. Sucede que comúnmente se lleva cada año, pero solamente pueden participar 2 personas por país, de todos los países latinoamericanos, bueno, de algunos países latinoamericanos, y son 2 estudiantes por cada estado de los Estados Unidos. Como son los mejores, pues es muy competido. Entonces, pues, tuve la fortuna de ganar una beca, y también de que ese año hubieran 4 becas para mexicanos. Y, pues fue obviamente a través del apoyo del Consulado Americano y del Gobierno de Estado y de la Asociación del National Youth Science Foundation, y también hubo, creo que, apoyo del Gobierno mexicano. Gracias, Andrea. Mario, ¿también quieres aportar? Sí, bueno, yo también tuve la fortuna de conseguir una beca completa para participar en el programa de Education USA Academy. Me enteré a través de puesto que de cierta forma tenía como cierto tiempo detrás de la oficina de Education USA y pues todas las actividades que realizaban. Entonces, a través de ellos me enteré sobre el programa y gracias a Education USA y al gobierno de los Estados Unidos también conseguí la beca para poder irme completa. Gracias, Mario. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los preparativos que realizaste previos a tu viaje? Paulina. Gracias. Bueno, creo que a lo mejor hay muchos estudiantes que al momento en el que piensan acerca de los preparativos que hacer, piensan a lo mejor en qué cosas van a empacar, qué no empacar, los planes del viaje. Y aunque eso obviamente pues es muy importante pues para planear previo al viaje, creo que también es importante investigar acerca de no solamente de la universidad, sino también acerca de la ciudad donde van a estar viviendo. Yo, por ejemplo, eso fue lo que hice, fue investigar pues la mayor cantidad de información posible acerca de qué hay en la universidad. En mi caso, por ejemplo, UNT considero que es un campus muy grande. Tengo muchos compañeros que se han perdido ahí. Entonces, pues es importante saber cómo ubicarse dentro del campus, ¿no?
A fin de cuentas va a ser un lugar en el que vas a pasar mucho tiempo. Lo mismo sucede con la ciudad. Es muy importante saber a dónde vas a ir. Que si para comprar la despensa, a lo mejor si quieres salir los fines de semana, saber cuáles son tus opciones. Y pues así uno se puede familiarizar con el entorno lo más pronto posible. Sí, así es. Gracias, Pau. Erika, ¿gustas aportar algo más a esta pregunta? Ok. Lo mismo que dijo Paulina, es muy importante familiarizarse con lo que hay en la universidad, pero también en la comunidad. Fue necesario investigar antes, por ejemplo, para poder rentar alguna casa, algún departamento que quedara cerca de la escuela o del supermercado. También checar opciones, por ejemplo, de transporte, la bicicletas, opción para comprar, ¿qué más? Y creo que más adelante tenemos otra pregunta relacionada, pero es importante también, por ejemplo, en mi caso, ir al dentista en México. Aquí tuve un problema, una emergencia. Había ido antes, pero sí es un buen dinero que pagas por el out of pocket, que no lo cubre el seguro. Y recomiendo, bueno, en las recomendaciones eso, ¿no? Ir como que al dentista, al doctor antes, para que no sea una sorpresa al llegar aquí. Porque si el seguro no lo cubre y es importante ir, uno tiene que sacar de su propio dinero. Y es caro. Gracias, Erika. Sí, pues muy valiosas aportaciones, las de todos. Siguiente, por favor. Liz, ¿puedo agregar una cosita? Claro que sí, Marco, adelante. Sí, totalmente de acuerdo con mis compañeras de panel. Solo agregaría dos cosas más que me sirvieron mucho, que fue en la página de internet de la Universidad de Clemson y en todas las universidades hay una asociación internacional de alumnos y ahí me puse en contacto con ellos y me derivaron con los mexicanos que ya estaban allá y empezamos a intercambiar información y puntos de vista de cómo vivían ellos en el año 1, en el año 2 y eso me sirvió mucho a mí en lo particular. Y el otro tip que por aquí había anotado, también ponerme en contacto con mi director de programa, también en línea, ayudó muchísimo para hacer mucho mejor la transición. Y una lectura importantísima, como vas a llegar a una nueva cultura, un nuevo país, y por el momento que van a llegar ustedes, o que se va a vivir, pues sí me puse a leer hace 10 años, que se me hace una analogía válida históricamente, muchos libros de historia, ¿no? No muchos, pero algunas páginas. Tampoco hay mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, leí El Federalista, Democracia en América, sobre todo los que vamos a ciencias sociales, ¿no? Como para irte poniendo en el mood del lugar al que vas a llegar. Excelente, gracias, Marco. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es al llegar a Estados Unidos, cuando ya nuestros estudiantes estén allá. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu experiencia al llegar a Estados Unidos y a la universidad? ¿Quién gusta participar? Yo. Mario, adelante. Bueno, antes de contestar el resto, me gustaría decir que pues básicamente cuando yo fui a Estados Unidos tenía 17 años, jamás había salido del país, entonces créanme, los nervios siempre van a estar ahí, pero tienes que, antes de salir, saber cómo tienes que manejarte dentro del aeropuerto, aprender o familiarizarte de cierta forma por los filtros que puedes llegar a pasar, que es muy importante. También, pues me pasó que una persona me preguntó si traía más de $10,000 con una forma cuando entré y pues yo todo nervioso no sabía ni qué contestar, ¿no? Entonces creo que mantener la calma y pues es algo esencial, o sea, de verdad, ya están allá, no tengan miedo y pues estén abiertos porque creo que van a llegar a un lugar donde todo va a ser de cierta forma o gran cantidad de cosas van a ser muy diferentes.
Y pues bueno, yo estaba familiarizado con la Universidad de Guadalajara, pero no con una universidad tan grande como la Universidad de Boulder en Colorado. Entonces cuando llegué, pues vivir dentro del campus, que es algo que pues no se ve tan común aquí en México, pues son muchas cosas por las que tienen que pues pasar esta transición. Entonces estar de cierta forma listos emocionalmente, y créanme que es una experiencia muy, muy padre. Gracias, Mario. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias notaste entre Estados Unidos y México? Bueno, Andy. podría indagar mucho en muchas diferencias, pero solamente voy a mencionar 3. Antes me gustaría comentar respecto a la primera pregunta, que para mí, bueno, para todos los chavos que estén escuchando esto, el National Youth Science Camp es como una experiencia, yo podría decirse como de película, porque las personas, o sea, el staff y los integrantes, todas las personas es como si de entrar a una película y fuera algo mágico. Entonces, desde que yo llegué, sentí el apoyo y me sentía súper emocionada. Para mí era así como, wow, una experiencia. Ya había salido al extranjero antes, pero no era el hecho nada más de ir a otro país, sino era un ambiente totalmente diferente y así algo mágico. Y noté 3 diferencias principales en el programa, que yo pienso que esta parte también de la cultura académica que tiene Estados Unidos. Y la primera es que las personas o los estudiantes son multifacéticos, es decir, había personas que hacían climbing, cantaban, bailaban, hacían un buen de cosas, además de hacer ciencia. Entonces es algo que yo valoré mucho porque era muy emocionante tener como una diversidad de cosas que tú podías elegir. La segunda, algo diferente que noté fue que se promovía mucho ¿cómo se dice? La creatividad. Es decir, cualquier idea descabellada que se te pudiese ocurrir, podrías tú proponerla. Nosotros teníamos en el campamento como conferencias y talleres que impartían los científicos, pero también teníamos oportunidad de nosotros proponer nuestros propios talleres o nuestras propias actividades. Entonces había muchachos que elegían hacer, no sé, un taller sobre filosofía de Star Wars o una dinámica de los Hunger Games, o por ejemplo, yo pude exponer mi proyecto de reciclado que tenía en la preparatoria en una especie de conferencia. Entonces, creo que la creatividad, el hecho de que promueve mucho espacios donde se desarrolla la creatividad es algo muy marcado, y la organización creo que es la última, la más notoria, que me costó más trabajo, porque ellos, en la cultura estadounidense es muy puntual y muy formal, y no es de nada más en los eventos especiales, sino en el día a día. Entonces, la puntualidad, el estar a tiempo, el estar formal, el poner atención, todas esas cosas creo que son muy importantes. Gracias. Gracias a ti, Andy. Siguiente pregunta. Sí, Marco. Rápidamente agregaría a la nutrida lista e interesante el tema del time management, ¿no? O sea, muchas veces con los profesores o con cualquier funcionario o trabajador en la universidad, pues a veces uno como latino llegaba espontáneamente, y hay que tener cuidado de los tiempos, ¿no? Las office hours, respetar, digamos, el tiempo, que es muy preciado también para nosotros, pero allá lo manejan de una manera más sistematizada, y aprender de eso, ¿no? Sobre todo de respetar el tiempo de los profesores, pero obviamente cuando ya te abren el espacio en su oficina son súper abiertos, cercanos, y te pueden ayudar muchísimo en tu desarrollo académico. La segunda es el tema del writing, ¿no? O sea, bueno, claro, hay de todo tipo de backgrounds, ¿no? Aquí, pero generalmente, en promedio, en Estados Unidos hay una mayor proclividad a hacer ensayos, ¿no? Los famosos papers, ¿no? Dependiendo de la disciplina, pero en general, ¿no? Entonces, es algo que a mí en lo personal me llevó una curva de aprendizaje importantísima el primer año, pero los beneficios después fueron gigantescos, ¿no? Entonces, vayan mejorando su escritura, que siempre es la parte más difícil, pero hay una pregunta más específica sobre eso más adelante. Gracias, Marco. Sí, Erika. Yo. Bueno,
Otra diferencia que encontré cuando vine la primera vez hace 6 años fueron los horarios de las comidas, sobre todo para el dinner, para la cena. Eh, la cena aproximadamente 5 o 6 de la tarde, que era algo muy diferente para mí porque yo cenaba como 8, 9, 10 de la noche y como que tuve que ajustarme también a los horarios de las comidas porque estar en el meal plan de la escuela es como que ciertos horarios. Eh, si llegaba a las 10 ya estaba cerrado y ya tenía que ajustarme a eso. Fue un cambio como que grande porque no estamos acostumbrados tanto a esos horarios de comidas. Gracias, Erika, muy cierto. Muy bien. Y la última pregunta, Pau, ¿qué estrategias utilizaste para adaptarte a tu nuevo ambiente? Bueno, un recurso que a mí me sirvió muchísimo para poder adaptarme y también conocer más acerca de la universidad y de mis compañeros fue acercarme con el Division of International Affairs, que pues se encargan no solamente de a lo mejor servicios de papelería para los estudiantes internacionales, sino que también organizan muchos eventos y muchas actividades de integración, donde no solamente están invitados los estudiantes internacionales, sino también estudiantes locales. Entonces, ese fue un recurso que me ayudó muchísimo porque así logré conocer a muchos compañeros de distintos países con diferentes culturas, distintas costumbres. Eh, entonces, creo que es muy bonito, ¿no? Poder tener como que esa red de apoyo con, para poder estar interactuando con otros estudiantes que tengan experiencias similares a las tuyas, ¿no? Y también hablando de pues adaptarse al nuevo ambiente, ¿no? Esto a lo mejor no fue una estrategia que yo voluntariamente tomé como con la finalidad de poder adaptarme, sino algo que también me ayudó, fue el hecho de que yo, por ejemplo, bueno, a los estudiantes de nuevo ingreso, por lo regular se les solicita hacer un curso de orientación en la universidad. Entonces yo lo que decidí hacer fue tomar mi curso de orientación eh, antes de que iniciara el semestre. Entonces yo fui a mi curso a finales del mes de julio, después regresé a México y después volví a ir a los Estados Unidos para ya comenzar el semestre, ¿no? Entonces considero que fue de muchísima ayuda, la verdad, porque pues así fue como que en el curso tuve 3 días para poder tener como que un glimpse de la experiencia que iba a tener durante todo el semestre. Y fue como que donde ahí te llega el shock, ¿no? Entonces estás recibiendo toda la información de lo que vas a hacer en el semestre. Entonces una vez que regresas a México, como que ya tienes más tiempo para procesarla en lo que te sigues preparando para iniciar tu semestre ahí. Muchas gracias, Pau. Pues no sé si alguien más quiere añadir algo. Marco. Sí, con mucho gusto. A mí la estrategia que más me funcionó fue llegar a Clemson como, digamos, y de hecho fue así en estricto sentido, ¿no? Como cuando entras a un nuevo trabajo, en el sentido de que no únicamente es, digamos, la experiencia estudiantil, académica, que es la principal, evidentemente, pero empiezas a generar, digamos, una actividad del día a día en un entorno de una organización de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo me acercaba mucho estaba en un instituto, ¿no?, de investigación, el Strom Thurmond Institute, y ahí pues platicaba, ¿no?, con secretarias, con los directores, con las personas que trabajaban ahí administrativamente, ¿no?, la limpieza, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a generar una microcomunidad que eso te hace psicológicamente avanzar mucho más rápido y no sientes mucho el cambio. Y ya dentro del salón de clases, pues también las discusiones, los seminarios y ver sobre todo estudiantes de otros lados del mundo que tienen distintas perspectivas, vas haciendo una camaradería y ahí es donde se empieza a hacer el bonding. Así es, A mí gracias. me gustaría agregar algo más. Sí, María. Bueno, desde mi perspectiva, a mí me tocó acercarme a la oficina con ustedes porque, digo, la verdad,
una cosa es ir cuando estás en un grado de licenciatura, maestría o doctorado, y otra cosa es ir cuando estás en la preparatoria, ¿no? Entonces, quizás falta desarrollar ciertas habilidades y en ese sentido, cuando me acerqué a la oficina de Education USA con ustedes, me ayudaron a como que pulir ciertos puntos o prepararme para ciertas cosas muy culturales de los Estados Unidos. Por ejemplo, la cuestión del plagio dentro de las universidades, cómo se tiene que cuidar bastante el hecho a la hora de hacer un trabajo, que no, pues, no parezca que estás copiándole a alguien más o así. También lo mismo de los horarios de comida y todas estas cuestiones culturales que también son muy importantes porque quizás cuando llegues ahí, la gente puede pensar que eres grosero y tú ni siquiera te estás dando cuenta, ¿no? Y es algo que también te preocupa. Una cuestión de que no quiero faltar una norma de, pues, ética o lo que sea, algo a lo que, pues, un lugar nuevo está acostumbrado y yo no. Entonces, el también leer un poco acerca de la cultura de los Estados Unidos también ayuda mucho. Muy cierto. Gracias, Mario. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Y bueno, respecto a durante las clases, cuando ustedes ya estuvieron en clases, cuando nuestros estudiantes vayan a estar en clases, ¿qué deben de considerar? Entonces, la primera pregunta es, ¿encontraste algún reto con el idioma inglés o con las clases? ¿Y cómo lo superaste? Pau. Sí, bueno, yo en lo personal realmente creo que no tuve alguna dificultad así tan significativa o tan grave durante las clases, pero por ejemplo, pues como les mencionaba, estoy estudiando mi licenciatura, entonces parte de los requisitos de las materias que nos piden pues en ese nivel de estudio incluyen materias como lo son historia de los Estados Unidos. Entonces, pues a lo mejor en un momento sí fue un tanto desconcertante por el hecho de que pues realmente jamás había tomado un curso tan detallado de historia específicamente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues también tuve que poner más esfuerzo de mi parte, ¿no? Para poder entender mejor los temas, porque pues a fin de cuentas los maestros asumen que tú ya tomaste historia de los Estados Unidos en la preparatoria y en la primaria. Entonces, pues sí, afortunadamente también en mis clases organizamos grupos de estudio con varios compañeros y amigos, entonces fueron muy útiles, la verdad, para, pues para una situación como esta, ¿no? Y con respecto al idioma inglés, me pasó algo muy curioso, ¿no? Porque yo me considero que soy buena en el idioma inglés. Tuve una calificación en el examen TOEFL lo suficientemente buena como para cumplir con el requisito del idioma, pero me he dado cuenta, todos los días me doy cuenta de que siempre hay cosas que aprender acerca del idioma. Uno realmente nunca termina de aprenderlo. Así sea porque a lo mejor de repente se te olvida una palabra básica. En una ocasión, por ejemplo, olvidé cómo decir gelatina y estuve por muchos minutos pensando, ¿cómo se dice la palabra gelatina en inglés? Y también a lo mejor por otro lado, así como que alguna frase coloquial que se pueda decir, a lo mejor de repente uno no las conoce y termina hablando como que en un lenguaje muy formal para la situación. Entonces está muy interesante, ¿no? Porque aunque a lo mejor no vayas con la intención de reforzar tu inglés, es algo que va a pasar. No sé si... Gracias, Paul. ¿Alguien más quiere aportar algo al respecto? Marco. Sí, insistir en el tema del writing, ¿no? Que no es trivial, dependiendo de la disciplina, obviamente, y de los ensayos que te van pidiendo y de los proyectos, ¿no? Pero sí es una competencia que tienes que trabajar mucho. Pero afortunadamente yo me acerqué y en todas las universidades se van a encontrar con un Writing Center, donde hay 5 profesores o más especializados en lingüística y en escritura en inglés, y te van a ayudar, ¿no? Obviamente con mucho trabajo de tu parte, ¿no? Yo recuerdo que no había horarios disponibles y lo único que había era las 7 de la mañana antes de las clases, ¿no? Entonces, durante un semestre de 7 a 9 escribiendo todos los días y ahí con acompañamiento y toda una serie de equipos en línea, pues eso ayudó mucho, ¿no? Pero sí
sepan que no están solos en esto de, digamos, sobre todo el primer semestre, el primer año de mejorar tu inglés, pero como bien dicen, nunca se acaba de aprenderlo bien. Así es, gracias Marco. Andy. Sí, bueno, principalmente para aquellos chicos que tengan ganas de hacer algo en Estados Unidos y que a lo mejor les dé un poquito de miedo hablar inglés, porque a veces podemos saberlo, pero si no tenemos confianza, pues podemos tener miedo. El chiste es atreverse. Yo cuando estuve en el campamento no sabía hablar bien el inglés. Fui principalmente porque era buena en ciencias, pero mi inglés era muy malo. ¿Y qué hice? Pues al principio, el primer día estuve un poco triste, medio nerviosa, pero después pues tuve que practicar y entonces apóyense de las personas que los pueden apoyar, es decir, del staff, de alguien más que digan, pues él también está en la misma situación, podemos practicar entre nosotros y que no les dé miedo, hablen. En el caso, sobre todo aquí es cuando en el campamento era más speaking y lo que es listening, entonces hay que practicar y hay que confiar y hay que intentarlo una y otra vez hasta que salga, no hay de otra. Nada más, gracias. Gracias, Andy. Y pues bueno, también yo quiero agregar. Sí, Erika. Sí, por ejemplo, la Universidad de Indiana cuenta con muchos recursos, el Writing Center, también aquí se estudian muchos idiomas y generalmente hay como un match del inglés y con otro idioma que quiera el hablante nativo inglés practicar, puede ser español, ¿no? Ofrecen muchos recursos para el idioma inglés, para el writing. Los profesores también son muy accesibles, por ejemplo, con las clases, ¿no? Tal vez algo que no le entiendas, contenido. Bueno, en una clase el contenido era algo como que un poquito difícil para mí porque fue la primera vez que que tomaba un curso de sintaxis y algunas palabritas como que ni en español no sabía como que eran, pero pues poco a poco, no es algo que no se pueda hacer. Y lo que yo hago mucho aquí en la universidad es involucrarme mucho fuera de la comunidad para como que hacer relaciones al mismo tiempo que estoy practicando mi inglés y practicar en diferentes contextos. No sé, a mí me gusta mucho estar fuera. Bueno, ahorita estamos en pandemia, pero me gustaba mucho irme con algún grupo a hacer hiking, a nadar, algún club de cocina y me gustaba mucho interactuar y al mismo tiempo ir practicando más y más el inglés. Gracias, Listo. Erika. Sí, Marco. Yo solo agregaría, siguiendo el argumento de Erika, ¿no? En ese trabajo comunitario, en esas actividades extracampus son fundamentales y sobre todo procuren en la medida de lo posible, digamos, sí hacer amistades con nuestros paisanos y con nuestro gran pueblo latinoamericano. Sin embargo, si pueden también dar un paso más y juntarse también con gente que no habla español, sobre todo después de clases, eso también les va a ayudar muchísimo, tanto para el inglés como para su desarrollo. Sí, muy buenos consejos, gracias. Muy bien. A mí me gustaría... Sí, Mario. Bueno, a mí me tocó estudiar en el English International Center de la Universidad de Boulder. Entonces, si hay alguna cuestión en donde te complicas la cuestión pues, del idioma, creo que al menos para mí había cierto tipo de contenido, libros, personas que nos asesoraban a hacer algún escrito que pues eran como literal lo mejor que podíamos obtener en ese momento para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, creo que es importante informarse siempre para ver qué es lo que nos ofrece cada universidad, porque siempre va a haber algún tipo de herramienta que quizás nunca en la vida nos íbamos a imaginar que existía y que está ahí y que son para nosotros. Entonces, ese es mi punto, que investigar bien
ver con qué contamos y aprovechar todas las herramientas posibles siempre. Excelente, Mario. Gracias. Pues no sé si alguien más quiere añadir algo sobre los recursos de la universidad que les ayudaron. Pau. Sí, bueno, en el caso de la universidad en la que estoy, también cuenta con otro recurso que se llama el Learning Center, que a su vez cuenta como que con sesiones de apoyo que se le llaman Supplemental Instruction Sessions. Este tipo de como que clases de apoyo son, vaya, la universidad ubica a lo mejor las materias en las que los estudiantes pueden tener más dificultades para sacar una buena calificación. Entonces, pues estas sesiones son impartidas por alumnos que ya han tomado esta materia y pues apoyan, ¿no? Para dar más recursos acerca del contenido de la clase, los preparan para los exámenes, cosas por el estilo. Entonces, pues si sus universidades tienen recursos como este o como los que ya han mencionado, como el Writing Center, pues hagan uso de ellos. La verdad que sí son muy útiles. Incluso dentro de las universidades hacen estudios como que locales, ¿no? Que comprueban que efectivamente ayudan a los estudiantes a mejorar sus calificaciones. Gracias, Pau. Y por último, ¿qué fue lo que más disfrutaste en la universidad? ¿Quién gusta responder? ¿Qué fue lo que, o de lo que más disfrutaron? Pau. Sí, bueno, algo, con respecto al ámbito académico que he disfrutado muchísimo de la universidad, es que, y lo cual también me parece muy interesante, es que dentro de la universidad, en las clases se promueve muchísimo cosas como el activismo, la diversidad social, temas culturales. Entonces, a mí personalmente me parece algo muy relevante, sobre todo por el programa de estudio que tengo, que es educación. A fin de cuentas, considero que pues es importante, ¿no? Conocer acerca de estos temas para ser mejores profesionistas, independientemente de cuál sea el programa de estudios que uno esté estudiando, ¿no? También me parece muy interesante cómo todas las materias se relacionan entre sí, incluso materias que a lo mejor uno puede pensar y decir como que no tienen nada en común una con la otra. Me ha pasado que se hacen conexiones así muy directas entre a lo mejor la clase de historia y la clase de comunicaciones, y también entre la clase de comunicaciones y la clase de música, y a su vez la de música con la de educación. Se forma una red de conocimientos increíble, porque así como que uno también le ayuda a uno a retener la información y pues a formarse, a tener una mejor formación académica. Gracias, Pau. Erika. Y luego Marco. Bueno, aparte de ser estudiante de maestría, también soy teaching assistant. Estoy dando clases de español en la universidad y me gusta mucho estar como que de los dos lados, ser estudiante y ser profesora al mismo tiempo. Como que me da un poco de más de beneficios, como que más recursos, me entero más de las cosas que hay en la universidad, pero al mismo tiempo interactúo con estudiantes, mis estudiantes. No sé, hacemos club para cocinar o para ver alguna película. Es muy interesante los dos papeles que estoy jugando en la universidad. Eso me encanta. Gracias, Erika. Yo lo que más disfruté en la experiencia del posgrado fue las relaciones humanas que tuve que condujeron al aprendizaje, ¿no? En primer lugar, obviamente, con la facultad de profesores, ¿no? No solamente en la clase, que es importantísima, pero también a nivel del coffee break, ¿no? Puedes tomar el lunch con ellos, ir a su oficina, hangout incluso, ¿no? Y se va haciendo una relación muy, muy importante, ¿no? En tu vida a futuro. Obviamente también con los compañeros, ¿no? Internacionales puedes hacer networking a largo plazo y amistades de por vida. Entonces eso fue lo que más se disfrutó.
pero también lo que ya se ha dicho de los recursos, ¿no? Por ejemplo, hay más de 20 o 30 clubs entre teatro, deportes, rowing, hiking, climbing, etcétera, que ustedes pueden explotar en el buen sentido de la palabra y sacarle jugo para el fin de semana y entre semana y sacar lo máximo de eso. Y lo más importante que no se ha mencionado, si vamos a Estados Unidos tenemos que hablar de la NCAA, ¿no? O sea, yo sé que no todos son fans, pero tienen que ir a los partidos de fútbol, de básquetbol, de soccer, de béisbol, porque estás viendo atletas al más alto nivel que también son estudiantes y que dentro de algún tiempo quizás los veas en la televisión o no, pero ya te queda una experiencia muy especial que tiene que ver no solo con la cancha, sino también con la tribuna y con toda la economía y el movimiento social que se genera alrededor del deporte en el país líder en ese terreno, ¿no? Entonces ya van a estar ahí, pues aprovechen, aunque no les guste al principio, pero después les va a gustar. Muy bien, gracias Marco. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Andy. Ok. Y luego Mario. En mi caso, bueno, es un poco diferente porque se trataba de un campamento, no precisamente en la universidad, entonces puedo decir que todo fue genial, pero especialmente los outdoors, que eran como actividades al aire libre, de ir a como escalar montañas, o en mi caso yo fui a caminata y a lo que es estar dentro de cuevas, que se llama caving. Son experiencias mágicas. También por otro lado, pues la parte científica, de que conocí a muchos científicos que están prácticamente en el mismo cuarto dándonos conferencias personales, y el hecho de conocer muchos amigos, de los cuales incluso ya pasaron 8 años y hace poquito tuve una conferencia con ellos, y es gratificante que en este tipo de programas se forman lazos tan fuertes. Así que si tienen oportunidad, no duden en aplicar este tipo de convocatorias. Gracias, Andy. Mario. Sí, Mario. Parece ser que está teniendo algunos problemitas con su conexión. Mario, ¿nos escuchas? No te escuchamos. Bueno, vamos a continuar y bueno, en la siguiente sesión, la siguiente diapositiva, vamos a invitar a Mario a que nos comparta lo que nos quería decir hace ratito. Muy bien, ahora hablando de cultura y bienestar, ¿cómo viviste el choque cultural y qué te ayudó a superarlo? ¿Quién quiere participar? ¿Marco? Ok, muy ligado con lo anterior. Yo pienso que lo más importante es apropiarte, ¿no? Tanto del campus como de la ciudad en la que estás, ¿no? Y para eso hay muchas técnicas y depende de cada personalidad, pero a mí me funcionó mucho comprar una bicicleta, ¿no? Desde el día 2 y empezar a andar la ciudad, que aparte son muy, muy amigables para ese fin, ¿no? Y vas conociendo y vas, sintiendo el lugar, ¿no? De cómo vas a vivir los siguientes meses de tu vida, entonces te empiezas a apropiar del lugar y de la cultura, ¿no? Entonces, una primera buena práctica. Otra cosa que puede servir mucho es tener rutinas predefinidas, ¿no? Tampoco tan fijas, pero sí tener un plan vespertino para tener actividades más allá de estudiar y sobre todo los fines de semana, ¿no? Que es muy importante tener un plan, si pueden, esperemos pronto ya poder salir de esta pandemia y poder hacer viajes cortos, ya sea caminando, en bicicleta o si tienen una posibilidad de un vehículo en las ciudades más cercanas, eso también sirve muchísimo, no como turismo estrictamente, sino como experiencia cultural, también es otra buena práctica. Y sobre todo encontrar el balance, ¿no? Van a encontrar estudiantes como ustedes y que tendemos a estar juntos todo el tiempo, ¿no? Y eso es buenísimo, pero también es bueno de vez en cuando guardar un poquito de distancia, ¿no? Y no todos los días estar en bola, como decimos, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho. Gracias, Marco. De nuestras estudiantes que están ahorita en Estados Unidos en este momento,
que pudieran aportar. Pau. Bueno, a mí en lo personal creo que a lo mejor no me llegó a afectar tanto el choque cultural como tal. Creo que tuve un acceso muy inmediato a los recursos que estaban disponibles, entonces creo que a lo mejor eso fue de gran ayuda. Sin embargo, lo que a lo mejor sí me pudo haber afectado un poco más fue el reverse culture shock, que fue al momento de regresar a mi país. Tuve la oportunidad de pues volver a visitar a mi familia durante las vacaciones de invierno. Entonces fue algo impresionante porque llegaba un punto en el que pues estaba en mi casa, estaba con mi familia, con personas con las que interactuaba todo el tiempo antes de entrar a la universidad y de repente, no sé, pensaba cosas como, wow, no, como que no sé qué estoy haciendo aquí, si me explico, como que la vida es muy diferente a lo que hacía en la universidad. Pero pues afortunadamente pues siempre recibí el apoyo de mi familia, de mis amistades, siempre fui muy bienvenida en mi casa. Entonces, pues es importante, ¿no? Tener ayuda de los seres queridos que están en México, ¿verdad? Gracias, Pau. ¿Algo más que gusten añadir acerca de los recursos que les fueron útiles para mantener su salud y bienestar en su estancia ya en Estados Unidos? Pues en la Universidad de Indiana, bueno, yo creo que en todas cuentan con counseling, con psicólogos, para poder sobrellevar algunos días difíciles, porque el nivel de estrés sí es mucho, sobre todo para mí al ser estudiante y ser profesora al mismo tiempo. Y sí, es un recurso que realmente sí se necesita para desestresarse, para sacar algunas cosas, para relajarse, porque los deadlines, los papers vienen uno tras otros, tareas, entrega de calificaciones, entregar reportes, son 1000 cosas. Y en el área del hospital, de la clínica, sí cuentan con algunos recursos para eso, para que nos ayuden con el estrés. Gracias, Erika. Y sí, Andy, ¿quieres decir algo? Sí, solo quería compartir que tuve yo un choque cultural positivo, que fue sobre mi salud y alimentación, porque como decía una de mis compañeras, de los panelistas, los horarios de comida eran diferentes. Y aunque a veces sí nos daban comida como pizza y cosas por el estilo, el tener un horario diferente de comida y aparte de todas las actividades físicas que hacíamos, porque es muy común allá que lo promuevan, me ayudaron a mí a bajar mucho de peso. Entonces, creo que eso fue positivo a nivel como choque, nada más. Sí, supiste aprovechar la situación, ¿verdad, Andy? A tu favor. Muy bien. Marco. Obviamente nos estamos enfocando mucho en los recursos del campus, ¿no? Del core, pero también yo los invitaría a que aprovechen el entorno, ¿no? Que no necesariamente está vinculado con la universidad, pero sí puede estarlo con sus estaciones experimentales que la mayoría de las universidades tienen, con sus parques. Y también un consejo que les quisiera dar es que aprovechen el sistema de parques estatales y nacionales de Estados Unidos, que es el más robusto del mundo, ¿no? Y entonces escuchando a mis colegas, ¿no? Boulder, Colorado, West Virginia, Indiana, ¿no? En la ciudad en que está mi compañera, que es una gran ciudad y un gran programa, pues son ecosistemas que no digo que no los tengamos en México, son diferentes porque allá hay 4 estaciones bien definidas y sobre todo pues la posibilidad, ¿no? Yo por ejemplo iba casi cada sábado al río a nadar, cosa que aquí se extraña, ¿no? Porque pues tenemos otro tipo de situaciones como contaminación, calidad del agua, seguridad, etcétera. Entonces aprovechen también los ecosistemas que son muy buenos allá, igual que los de aquí, pero allá
La diferencia es que pues hay un poco más de mejor manejo de los mismos a nivel social y a nivel gubernamental y por lo tanto pueden aprovecharlos de mejor manera. Entonces, aprovechen que ya están por allá y la geografía también es muy importante. Gracias, Marco. Y para la siguiente pregunta quiero invitar sobre todo a nuestras estudiantes que están en Estados Unidos que nos compartan qué medidas se deben de considerar actualmente por motivo de la contingencia. Sí, Pau. Bueno, considero que pues es muy importante recordar, esto aplica para todas las universidades. Ahorita, pues todo esto de la contingencia es algo que ha afectado a todo el país, a todo el mundo. Entonces las universidades están conscientes de esto. Ahorita esa es una de las prioridades que tienen pues en los planes que están haciendo para el siguiente semestre. Entonces pues hay que recordar que por lo que yo he visto, les puedo asegurar que están haciendo muchísimos esfuerzos pues para asegurar el bienestar de todos, ya sea por la implementación de más clases en línea, a lo mejor algunas universidades adaptan un modelo híbrido. También hay que considerar que, por ejemplo, para aquellas universidades que tienen clases presenciales, como lo es UNT, pues están tomando medidas muy estrictas. A los estudiantes, por ejemplo, se les está solicitando portar cubrebocas en todo momento, incluso durante las clases. También están como que, pues, poniendo como más señalizaciones que les recuerdan a los estudiantes que mantengan su distancia, recordar el uso de cubrebocas, evitar el uso de elevadores o limitarlo por lo menos. De igual forma también están implementando como que más estaciones para que los estudiantes puedan hacer uso de gel antibacterial y también están regalando cubrebocas, cosas por el estilo. Entonces, también es muy importante recordar de que es probable, siempre existe la posibilidad de que haya compañeros en la universidad que a lo mejor no sigan las mismas medidas de precaución que uno. Entonces, a pesar de que a lo mejor pues puede entrar en conflicto con las precauciones que uno está tomando, es importante pues mantener la calma, por más difícil que pueda parecer, mantener la calma y seguir acatando las reglas. Y también pues motivar a los demás a que hagan lo mismo. Excelente, Sí, Pau, gracias. también recomiendo que los estudiantes que vienen hacia acá chequen con la oficina internacional todas las reglas que cada día son nuevas. A veces se generan, no sé, a medianoche, porque todo esto va cambiando rápidamente. Que chequen también las reglas estatales. Cada estado tiene sus reglas. Ahorita en el estado de Indiana, todo mundo tiene que usar sus cubrebocas para los supermercados, sí, porque los números van en aumento. Antes era como una opción, en estos momentos no es una opción. Como que checar las páginas de la escuela, del estado, para seguir las reglas y no como que faltar a ellas, ¿no? Para que no haya ningún problema. Excelente, gracias, Erika. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ya estamos llegando casi al final de nuestro webinar de hoy y los invito a responder la última encuesta de hoy. Ani, no sé si me puedes ayudar, por favor, con la segunda encuesta. Muy bien, gracias. La pregunta es, ¿qué actitudes adoptarás previas y durante tu estancia en la universidad en Estados Unidos? Puedes elegir las opciones que gustes.
ya sea que una actitud abierta al aprendizaje, confianza de que todo saldrá bien, actitud abierta a conocer formas distintas de pensar a las mías, respeto a la diversidad, compromiso y responsabilidad, colaboración y solidaridad, adaptación a la cultura, descubrir y desarrollar mis talentos y disfrutar de cada experiencia. Vamos a esperar unos segunditos en lo que nuestros estudiantes responden. Muy bien, ya casi todos terminaron de votar, de responder. Y excelente, tenemos que la mayoría elige tener una actitud abierta al aprendizaje. Felicidades, eso les va a ayudar a crecer mucho, tanto personal como académica, como profesionalmente. También el compromiso y la responsabilidad, excelente, muy bien. Abiertos actitud abierta a conocer formas distintas de pensar a las mías y respeto a la diversidad. Son las respuestas que tuvieron más, que ustedes eligieron como más importantes. Felicidades, chicos. Estamos seguros que les va a ir muy bien en sus programas en Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ya para terminar nuestra sesión, ¿qué recomendaciones finales pueden dar a nuestros estudiantes asistentes a esta sesión para prepararse antes de salir de México y para estudiar en Estados Unidos? Ya nos han dado muchas excelentes recomendaciones. ¿Qué añadirían, Erika? Pues sí, antes que nada ir al doctor, al dentista. Aquí es muy caro. Y también lo que a mí me gusta mucho hacer cuando voy a una nueva institución al extranjero es comprar 1000 cositas como artesanías de México, ¿no? Para ir compartiendo con los compañeros, con los profesores, no sé. En mi caso, yo soy también profesora y como que eso me ayuda mucho como a hacer más conexión, más amigos. Por ejemplo, con los ingredientes que he traído, que el chocolate, que el mole, que no sé, algunas cositas que podemos preparar, o el mezcal, ¿no? Con Tequila. los compañeros. Bueno, en Oaxaca es el mezcal. Gracias, Erika. ¿Quién más gusta compartir? Marco. 4 rápidas recomendaciones finales. La primera, tengan un plan desde el día 1 para, llámenle como quieran, titulación, según el programa, ¿no? Tesis, proyecto final, o sea, aunque todavía lo vean muy lejano, si es 1 año, 2, 3 o más, pero desde el día 1 tener un plan adaptativo, ¿no? Que no sea una camisa de fuerza, pero sí tenerlo en mente, porque a veces ha habido muchas experiencias de que el cierre es complicado y no llegan a titularse en los tiempos requeridos, y luego es un problema porque ya se tienen que regresar a México y la visa, y les generan una serie de dificultades. Entonces tengan su plan bien definido, obviamente con ayuda de sus profesores. Segunda recomendación, descubran a la comunidad hispana en su comunidad, no solo en el campus, sino en la ciudad en la que estén. Hay muchos paisanos que están pues con proyectos interesantes, algunos pasándola con dificultades, ¿no? Y es bueno tener lo que se mencionaba hace rato de esa vinculación con organizaciones, que hay muchas, para poder ayudar, ¿no? Desde clases de inglés o muchas otras cosas que ni nos imaginamos ahorita, y podemos colaborar. La tercera, pues vivan el momento interesante, ¿no? Digamos, yo cuando estuve por allá, un par de ocasiones nos visitó el candidato en ese entonces, Barack Obama, ¿no? Y obviamente no puedes decir, pues yo voy a estar estudiando para el examen. Sí, hay que estudiar, ¿no? Pero también hay que estar abiertos a lo que está pasando en el mundo externo, en tu ciudad, en el país en el que estás, y ir a eventos de ese tipo, ¿no? Culturales, políticos, sociales. Y también nunca perder la mira, ¿no? Del attachment con México, ¿no? Van a haber cosas maravillosas en cuestión de reciclaje, de Green Campus, de buenas prácticas, etcétera. Y es bueno que las aprendamos, pero también siempre ver cómo podríamos aplicarlas cuando regresemos a México, que es finalmente de lo que se trata, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. ¿Quién más gusta? Pau. Sí, bueno, tengo 2 recomendaciones principales, pues para todos los estudiantes que se estén preparando para estudiar en los Estados Unidos.
La primera sería que no se queden con ganas de hacer nada. La verdad es que una vez que uno está aquí en la universidad, se van a dar cuenta que habrá muchísimas actividades para hacer, eventos que organiza la universidad, clubes y organizaciones estudiantiles, a lo mejor eventos en la comunidad, cosas por el estilo. Entonces, sí, no tengan como que pendiente de a lo mejor intentar cosas nuevas, porque a fin de cuentas de eso se trata la experiencia universitaria, de siempre intentar cosas nuevas, de cambiar, de integrarse. Me acuerdo, por ejemplo, yo por lo menos personalmente, antes de entrar a la universidad, cuando estaba en la preparatoria, pienso que a lo mejor era muy antipática ante cierto tipo de estas cosas. Por ejemplo, si me hubieran dicho de que, ay, vamos a un evento que organiza la preparatoria, yo en aquel entonces hubiera pensado que, pues, no sé por qué tendría ganas de hacer algo así. Pero la verdad es que, bueno, las cosas cambian con el tiempo. Ahorita me emociona cada que la universidad hace actividades, proyectos, conferencias, la oportunidad de unirme a grupos estudiantiles. La verdad es que es algo de lo que no se van a arrepentir y les recomiendo mucho que intenten. La segunda recomendación que les tengo es que no tengan miedo de estar aquí. Yo en mi experiencia creo que ha habido varias personas que a lo mejor han hecho comentarios que podrían parecer intimidantes, ¿no? A lo mejor me comentaban de que, ay, no te da miedo que, no sé, te vayan a deportar, o ay, no te da miedo de que te vayas a aburrir de la comida de la cafetería. A mis papás, por ejemplo, también como que de repente les metían el miedo de que, ay, no te da miedo que le vaya a pasar algo a tu hija o que se vaya a perder o que la vayan a secuestrar. No. Por favor, no tengan miedo. Digo, siempre va a estar ahí, siempre van a estar los nervios, siempre va a estar la emoción, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a ver. Pero pues a fin de cuentas, si uno se la pasa viviendo con miedo todo el tiempo, pues vamos a perder muchísimas oportunidades. Entonces, pues estén abiertos a todo tipo de situaciones, tengan muchísima resiliencia y pues les deseo muchísimo éxito. Gracias, Pau. Mario, Andy. Andy. Pues ya les tengo dos recomendaciones, ya dijeron mucho, la mayoría mis compañeros. Me gustaría agregar que sean creativos, es decir, o que no tengan miedo a ser creativos. Si se les ocurre alguna idea o tienen ganas de hacer algo, y sobre todo profesionalmente hablando, pues propónganla, que no tengan miedo y lidérenla, porque de eso se trata, de que ustedes lideren sus ideas y lideren los proyectos y que hagan cosas grandes. El límite, como dicen, es su imaginación. Y la otra es sobre, a lo mejor esos temas son difíciles, pero es sobre no tengan miedo o no le presten tanta atención a la discriminación en caso de que lleguen a vivir experiencias de ese tipo, porque sí hay personas que son discriminativas, pero también hay muchas personas que son estadounidenses que están trabajando para contrarrestar todo eso que está en la cultura. Entonces, siéntanse con la confianza de buscar ese tipo, o de buscar, o más bien de convivir con ese tipo de personas para que se sientan apoyados en caso de que vivan una experiencia así. Y sobre todo, tengan bueno, a mí se me hace muy emocionante que ustedes que ya se van a ir, porque no saben lo genial que es que el intercambio cultural, o lo que ustedes están haciendo es ir a otro país, a otra cultura, y eso a nivel social genera cambios enormes, porque ustedes son parte de ese como vínculo que hay entre México y Estados Unidos. Entonces aprovechenlo, siéntanse orgullosos de México y de ustedes mismos y hagan todo lo que necesiten en su vida académica para lograr sus metas profesionales. Y pues éxito. Gracias, Andy. Mario. Sí, una disculpa por los problemas técnicos, No te preocupes, te estábamos esperando. pero bueno, me gustaría recomendarles que Mario, creo que otra vez lo perdimos. Sí.
Ok, bueno, por mientras recupera Mario la señal, vamos a pasar rápidamente a nuestra sección de preguntas y respuestas. Ha sido sumamente interesante, muy nutrida su participación. Bueno, nuestros estudiantes creo que van a aprovechar muchísimo todas estas recomendaciones que ustedes han compartido. Ahorita por motivos de tiempo vamos a hacer la sección de preguntas y respuestas un poquito más ágil para poder contestar todas o la mayoría de las preguntas. Luis, Sí. ¿tenemos preguntas? Así es. Empezamos. ¿Qué recomendación le darían a alguien que va a estudiar un posgrado respecto a la vivienda? Me han mencionado que no suele ser recomendable vivir en la residential hall porque suele haber mucho movimiento por la gran cantidad de estudiantes de licenciatura. Sí, ¿quién guste contestar? Sí. Yo rápidamente. Okay. Sí, yo recomiendo hacer una investigación en línea, ¿no? De los sitios de vivienda que hay en el campus o en la ciudad a la que llegan, nada más como un primer scouting, pero sí, yo lo que me funcionó mucho es tener un periodo de transición, en el sentido de que, no digo que sea para todos, pero a mí me sirvió mucho una semana estar en un hotel, para ahí sí todos los días visitar los proyectos de casa o de departamentos y ver todos los detalles que no se ven en las fotos de internet, que suelen ser muchos, y tomar una mejor decisión, ¿no? Ese sería mi tip. Sí. La próxima, ¿sí puedo hacer la próxima? Sí, nada más, Erika, si quieres comentar algo. Sí, lo que me ayudó para mí fue, antes de venirme para Indiana, mi advisor en la universidad me contactó con estudiantes que ya estaban en Indiana y me contactaron creo que desde marzo, abril, mayo, como que a preguntar cosas del housing y de otras cosas más. Y también ya tenía amigos a quien preguntarles, ¿no? ¿Qué zona es mejor, norte, sur? Ajá. Quería vivir en campus, pero sí, el movimiento de los undergrads sí es demasiado y es mejor vivir fuera del campus, pero igual, si es posible contactarse con algún alumno que ya está en la universidad. Gracias, Erika. Siguiente, Luis, por favor. Sí, cómo no. ¿Qué consejo nos pueden dar para entender los diferentes acentos de inglés? Y aquí, que es más o menos relacionada, ¿qué me aconsejan para mejorar mis habilidades de escritura antes de irme y una vez estando allá? ¿Quién quiere responder? Yo puedo, bueno, sobre la primera parte de la pregunta puedo decir algo. Claro. Si quieres aprender diferentes acentos, escucha la radio, que sea una radio internacional. De preferencia, o puedes ver varias películas, pero lo interesante de la radio es de que, bueno, no ves subtítulos, entonces agudizas más tu oído y puede ser algo que te guste. En mi caso yo utilizo una radio de ciencia y lo genial es que esa radio tiene diferentes acentos. O sea, hay personas que hablan inglés que son de Francia, de, no sé, Holanda, de Corea, de Japón, y entonces así puedo agudizar mi oído en esa parte. En escritura, yo lo he hecho con práctica, pero creo que otro de mis compañeros puede que tenga más experiencia en esa área. No sé. Yo lo que hago es hacer escritos practicando, pero Marco, ¿tienes alguna idea tú? Gracias, Andrea. Me gustó mucho la pregunta de antes de llegar al campus, ¿cómo puedo mejorar mi escritura en inglés? Pues acérquense a su campus más cercano, ¿no? Aquí en Guadalajara, pues yo trabajo en la Universidad de Guadalajara y puedo decirles que en CUSEA, en el CUCS, y incluso en los regionales, todos ya tenemos un centro de idiomas de autoacceso y hay excelentes profesores, excelentes recursos y es una excelente pretemporada, ¿no? Para antes de viajar y tener bien a tono el inglés, sobre todo en la parte escrita y cantidad también de materiales. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí, permíteme. La siguiente es, me comentaron que conviene abrir cuenta en Citibank si tienes Citibank, bueno, Citibanamex, por la facilidad para realizar transferencias. ¿Cuál banco recomiendan y por qué?
¿Quiénes han abierto alguna cuenta bancaria o conocen algo de Citibank? ¿Erika? A mí me gusta, yo tengo cuenta con Chase, aunque realmente no hago ninguna transferencia, no hago tantas transferencias a México. He usado 2 veces mandar dinero a México, pero he usado MoneyGram, que es una aplicación que se puede bajar al teléfono. Hay aplicaciones que se pueden bajar, pero realmente no hago como envíos frecuentemente. Gracias. Siguiente, por favor. Sí, Oh. la última pregunta tiene 2 partes. ¿Cómo puedo unirme a una sorority? Las de las letras griegas. Y hay clases de muchos idiomas, además de inglés y en español, en las universidades. ¿Quién gusta responder? Bueno, yo no estoy muy involucrada en todo el área de del Greek Life, como le llaman. Sin embargo, tengo entendido de que al inicio de cada semestre, incluso de que antes de que empiece el semestre, tienen como que su temporada de reclutamiento. Entonces, yo les recomendaría de que busquen en internet. Por lo regular, en la universidad como que hay una página con todas las organizaciones, las sororities, fraternities, donde también viene la información de contacto. Entonces, les recomiendo, si eso es lo que les interesa, pues ponerse en contacto con ellos y preguntar acerca de, pues las actividades, cómo ingresar, cosas por el estilo. Y ya la última pregunta, si saben de alguna plataforma o website a donde se pueda aprender inglés gratuitamente. ¿Alguien que haya utilizado alguna de estas plataformas? Yo conozco varias plataformas, depende del nivel que tengas, es la que te puede servir. Algunas son gratuitas y otras son de pago. Gratuitas está Duolingo, eso es sobre todo si tienes un nivel muy básico o más o menos básico, pero si quieres ya incrementar más tu nivel, pues puedes, va a depender de cuál, si por ejemplo quieres hacer el TOEFL, yo tomé una que se llama Magos, y me sirvió para poder alcanzar mi nivel en TOEFL. También puedes ir a apoyarte de lo que son los recursos de USA Education o de la esquina Franklin, no sé, ahorita en línea hay algunos recursos. Sí. Y creo que son las principales. Ahorita no tengo en mente otra, pero creo que sí, creo que son todas. Hasta ahorita no se me ocurre otra. La otra es que practiques, lo mejor es que practiques de manera nativa, que consigas clubes de conversación con personas que hablen nativamente, ya sea ahorita como estamos en la pandemia, pues que sean virtuales y pues practica cambiar como los métodos. Yo estuve estudiando como 1 año, pero estuve cambiando mi método porque pues te vas aburriendo y entonces necesitas hacer que tu cerebro pues que tenga ganas de estudiar. Entonces. Gracias, Andy. Siguiente, por favor. Y la última, ¿qué recomendación dan para comprar ropa de invierno? ¿Alguien de ustedes que haya vivido o que esté viviendo en un lugar con frío? Pues yo, Erika. aquí en la escuela, desde que llegué, hay una organización de alumnos que ayuda a alumnos internacionales. Desde que llegamos nos ayudaron, por ejemplo, con los muebles. Muchos llegamos sin muebles. También en el aeropuerto llegamos como que perdidos sin nada. Hay gente que va recogiendo alumnos porque es algo que ellos les gusta hacer en Bloomington. Y con esa organización nos llevaron a comprar como abrigos, ropa, como en una fábrica que está en Indiana, que es a menor precio. Como que tuve opciones para comprar la ropa. Pero sí, esta organización me ha ayudado muchísimo desde el principio, porque me regalaron muebles cuando llegué, porque llegué en un departamento sin nada y más o menos nos han ido ayudando con otras cosas. Perfecto, gracias, Erika. Aquí terminamos la sección de preguntas.
Siguiente diapositiva, por favor. De hecho, los invitamos a que si tienen más preguntas, las dirijan a su advisor de Education USA o se dirijan a su centro Education USA más cercano. Lo pueden encontrar en educationusa.state.gov. Y también los invitamos a asistir a nuestra última sesión de estas sesiones de Pre-Departure Orientation el próximo jueves, julio 30, de 5 a 6 de la tarde. Y la sesión trata de todo lo que necesitas saber del proceso de solicitud de la visa de estudiantes. Sabemos que también es un tema que les interesa mucho. Los esperamos el próximo jueves. Siguiente diapositiva. Y pues bueno, no nos queda más que agradecer a nuestros invitados de honor de esta tarde. Gracias, Andrea, Marco, Erika, Paulina y Mario, por habernos acompañado. Gracias por todos sus consejos, sus valiosísimos consejos. Y pues bueno, esperamos verlos en eventos posteriores también. Gracias a todos nuestros asistentes. Gracias también a nuestro staff de Education USA que nos apoya siempre en la realización de nuestros webinars. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Hasta luego.